Hola a todos y a cada uno de ustedes. En esta oportunidad continuamos con el curso de Buenas Prácticas Manipulación de los Alimentos. Haciendo una breve reseña en la unidad número 1, hemos efectuado y desarrollado la introducción a las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. En esta parte nos hemos abocado a la parte normativa para poder luego entrar a la unidad número 2, que es la que en estos momentos vamos a desarrollar implementación de buenas prácticas de manipulación de los alimentos. La unidad 2 se refiere básicamente a conocer las condiciones generales de los locales, equipos, utensilios y los criterios sanitarios en las operaciones para la correcta implementación de las buenas prácticas de manipulación. Culminado también esta unidad, se desarrollarán los talleres, los cuestionarios, foros, obligatorios y calificados, los que se promediarán con el examen final de la unidad. Iniciando entonces con condiciones generales de los locales, equipos y utensilios. Dentro de las condiciones de los locales tenemos la ubicación. La ubicación de este local debe estar libre de plagas, de humos, de polvo, de olores desagradables, o sea, inundaciones, incluso fuentes de contaminación. Asimismo, el local debe estar separado de la vivienda del propietario encargado de este local. El ingreso al público al establecimiento debe estar totalmente independiente del ingreso de los que nos abastecen y nos brindan otros servicios. ¿Qué quiere decir? Establecer periodos de tiempo también diferentes para evitar la contaminación cruzada. También tenemos las estructuras físicas. Deben ser de construcción sólida y materiales que se empleen. Deben de ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Solo el área del comedor podrá ser de materiales diferentes, considerando el estilo del establecimiento, puede ser rústico, campestre o del modelo que desee el propietario. Todas las edificaciones se deben mantener en buen estado de conservación y también en buen estado higiénico. Tenemos en cuanto a los pisos. Debe ser construido de tal manera que los materiales sean impermeables, inabsorbentes, lavables, antideslizantes, no deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Según sea el caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros. Es decir, cuando se realice la higiene de los pisos, no se emposen y vaya de frente a los sumideros. Asimismo, las paredes, de igual forma, material impermeable, inabsorbentes y que sean de color claro, fáciles de lavar. Deben ser lisas, sin grietas también, fáciles de limpiar, desinfectar, que también deben estar no solo en buen estado de conservación, sino también de manera higiénica. Los ángulos entre las paredes y los pisos, si pueden ver las imágenes, deben de ser abovedados. Esto permitirá la limpieza. Como pueden ver, esos ángulos rectos permiten acumular suciedad, mientras que el ángulo abovedado le permite la fácil limpieza y no el acumulamiento de residuos. Los techos, igual. Construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de suciedad y permita la fácil limpieza. También tenemos las ventanas u otras aberturas. La construcción debe ser de tal forma que evite la acumulación de suciedad y estará provistas de protección contra insectos, incluso otros animales. También debe de ser fáciles su desmontamiento, es decir, que se pueda desarmar para poder limpiar y así también se podrá mantener en buen estado. De igual forma, las puertas. Las puertas deben ser lisas e inabsorbentes.
debe tener también cierre automático de los ambientes donde se preparan los alimentos. Es decir, no deben permitir que se encuentren abiertos entre un ambiente que no es de elaboración de alimentos u otro que puede ser el lugar donde se encuentran los comensales. Asimismo, los pasadizos. Los pasadizos deben de tener un espacio amplio para que permita el fácil acceso y despliegue de las personas que transitan para que así no se vean incómodos y ocasionen accidentes. Además de esto, no debe estar previsto para un almacenamiento, no debe ser considerado áreas donde se puedan colocar alimentos, ni por un instante, porque eso está diseñado como pasadizo. Dentro de la iluminación tenemos que se deben ubicar de tal forma que las personas que trabajan en dichas áreas no proyecten su propia sombra y se vea nítido totalmente las áreas mencionadas, no dará lugar a colores falseados. Es decir, la nitidez debe ser muy intensa para no equivocarse. Asimismo, las luminarias deberán aislarse con protectores que eviten la contaminación de los alimentos en el caso de rotura. ¿A qué se refiere esto? Evitemos la contaminación física, es decir, que esos productos que de ocasionar una rotura podrían caer a un alimento. La ventilación debe ser lo suficientemente para que no genere, no se genere en el local un calor acumulado producto del cocimiento de los alimentos. Y esto puede llevar a una condensación de vapor, más el polvo que siempre, por más que se limpie, puede estar. Entonces todo esto contaminaría el aire y así el alimento. Se debe evitar que las corrientes de aire arrastren contaminación hacia el área de preparación y consumo de alimentos. Asimismo, debemos considerar que deben de instalarse campanas de tal manera que cubran todo el espacio donde se cocina. Es decir, el tamaño debe ser suficiente para eliminar eficazmente esos vapores de cocción. Dentro del abastecimiento y calidad de agua que tenemos, que el establecimiento deberá disponer de agua potable fluida, es decir, de la red pública, contar con suministro permanente y en cantidad suficiente para atender todas las actividades que se realicen en ese establecimiento. También tenemos que los establecimientos que tengan su propio sistema de abastecimiento de agua deben contar con una aprobación y vigilancia de parte del Ministerio de Salud. Asimismo, deberá demostrarse el uso de agua segura. Tanto el hielo como el vapor de agua utilizado en contacto con los alimentos, superficies, será fabricado con agua potable. Dentro de la evacuación de aguas residuales tenemos sistema de evacuación de aguas residuales de mantenerse en buen estado de funcionamiento. Debe mantenerse en buen estado de funcionamiento y estar protegido para evitar el riesgo, el ingreso de roedores e insectos al establecimiento. Como pueden ver las imágenes, esas rejillas van a evitar que ingresen tanto los roedores como los insectos. Estos conductos de evacuación de aguas residuales deben estar diseñados para soportar cargas máximas, contar con trampas de grasa incluso y evitar que la contaminación del sistema de agua potable. El piso del área de cocina debe contar con un sistema de evacuación para las aguas residuales que faciliten las actividades de higiene. Hablábamos de las trampas de grasa. Las trampas de grasas deberán ser instaladas con los conductos de desagüe, en los conductos de desagüe, en los lavaderos, lavaplatos, otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes, donde exista el peligro de introducir en el sistema de desagüe. Grasa en cantidad suficiente para afectar el buen funcionamiento de este. Disposiciones de residuos sólidos. Está contemplado que se debe disponer de recipientes de plástico en buen estado de conservación e higiene. Tapa oscilante o similar que evite el contacto con las manos y con una bolsa de plástico en el interior para facilitar la evacuación de estos residuos. Estos recipientes deben colocarse en cantidades suficientes tanto en la cocina, el comedor, los baños
ubicados de manera que no contaminen los alimentos. La eliminación de los residuos sólidos se debe contar con colector con tapa de tamaño suficiente según el volumen producido, colocados en ambientes destinados exclusivamente para este uso. No pueden estar por cualquier lado un tacho de basura. Tiene que estar definido en qué lugar tiene que estar y las cantidades necesarias. Y debe darse el uso exclusivo para el cual fue colocado. Dentro de los vestuarios y servicios higiénicos para el personal se tiene que el dueño del establecimiento debe facilitar al personal vestuarios en el cual la ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa de la calle, con la ropa del personal. Este ambiente debe estar iluminado, ventilado y en buen estado tanto de conservación como de higiene. Para uso del personal, el establecimiento debe contar con servicios higiénicos fuera del área de manipulación de los alimentos, sin acceso directo a los servicios de cocina. Los servicios, los servicios higiénicos deben tener buena iluminación y ventilación y estar diseñados de manera que se garantice la eliminación higiénica de las aguas residuales. Asimismo, los inodoros, lavatorios, urinarios deben ser de material de fácil limpieza y desinfección. Los lavatorios estarán provistos de dispensadores de jabón, desinfectantes, eh, dispensador de toallas desechables, un instructivo de lavado de manos, tacho de basura. Todas estas cosas tienen que estar dentro del área de lavado. Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos en buen estado de conservación e higiene. Dentro de los servicios higiénicos para el público, para los comensales que van. Los servicios higiénicos para estos comensales no deben tener acceso directo al comedor. Las puertas deben tener ajustes automáticos y permanecer cerradas, pero excepto durante las operaciones de limpieza. Dentro de equipos y utensilios tenemos que debemos de contar con material de fácil limpieza y desinfección. Si vemos las imágenes, existen tablas de colores, porque esas tablas de colores te van a definir el uso de cada uno. Unos pueden ser para alimentos cocidos, otros para alimentos crudos. Se evitará el uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse adecuadamente, como se puede ver en las imágenes. Un buen material es el acero inoxidable para lo que son ollas, cucharones. Las tablas de picar, como se mencionó en las imágenes, deben ser de una calidad que sea inabsorbente, de superficie lisa y mantenerse en buen estado, tanto de conservación como higiénica. Tenemos dentro de los criterios sanitarios en las operaciones el número 1, que es compra y recepción. Dentro de las compras y recepción tenemos que tener el responsable de la recepción de las materias primas e ingredientes de los productos a procesarse. Esta persona debe contar con una capacitación en higiene de los alimentos, asimismo contar con sus manuales de calidad de los principales productos alimenticios a fin de que pueda realizar con facilidad esa evaluación sensorial físico-química mediante métodos rápidos que así le permita decidir la aceptación o el rechazo de los alimentos. Estos establecimientos deben registrar la información correspondiente a los alimentos que ingresan. También se debe llevar un registro. ¿Qué es un registro? Es un formato en el cual se llenan datos y por lo tanto ya ese formato con los datos ya se convierten en registros. Este registro de los proveedores que se debe llevar son los que abastecen en alimentos de tal modo que sea posible efectuar cualquier investigación o rastrearse la procedencia de dichos alimentos. Si la compra es directa, debe seleccionarse los lugares de compra. Igualmente proceder al registro respectivo de esos lugares. Es necesario tomarse el tiempo adecuado en cada entrega o en cada recepción de los alimentos que se puede evaluar para que así se pueda evaluar correctamente la cantidad y la calidad de los productos. Desafortunadamente, al apurarnos, lo que lo que se va a presentar es recibir un producto
que no cumple especificaciones técnicas. Asimismo, se deben utilizar equipos para, para medir las características que necesariamente requiere el alimento, como por ejemplo, debemos usar termómetros calibrados. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo que no cuente con su certificado de calibración no podrá darnos la veracidad del resultado o el valor que describa. Ante cualquier reclamo, si no contamos con esta certificación, no podremos nosotros decir si para el caso del termómetro, de la temperatura, perdón, estaba correcta o no está correcta, cumple o no cumple. Debe revisar también los empaques que se encuentren intactos. Se deben tomar muestras. Para la toma de muestras existe todo un plan de muestreo que está definido por alimento. En la parte de normatividad se vieron muchas normas, se citaron muchas normas, pero cabe también indicar en esta oportunidad que cada alimento tiene su diferente forma de muestrear. Es por eso que se establecen los planes de muestreo. Y con este tamaño de muestra que se determina a través del plan de muestreo, obtenemos las muestras que nos van a servir para verificar la calidad microbiológica y fisicoquímica de los productos recepcionados. Asimismo, se establecerán las frecuencias de la toma de muestras y análisis de productos, priorizando los alimentos perecibles y de procedencia artesanal. Se debe inspeccionar las entregas inmediatas y guardar los productos lo más rápido posible. Se debe llevar un registro de la fecha y la hora de entrega, el producto que se trate, el proveedor, la temperatura del producto, la fecha de vencimiento, el responsable de recibir el alimento y su documentación respectiva. Dicha información podrá realizarse con esta información que se llene en este registro. Nos va a servir para la trazabilidad de los alimentos elaborados en caso que éste presente algún problema sanitario o de calidad, o ambos. Recibir solamente los alimentos que cumplan especificaciones técnicas. Se debe contar, se debe controlar todos los documentos y registros obligatorios. Por ejemplo, los certificados de calidad deben estar conforme a las especificaciones y con la fecha adecuada. Comprobar que la identificación que aparece en el sistema, en el envase, esté completa, que cumpla con la norma de rotulado. Asimismo, que se encuentre pegada y en perfectas condiciones para evitar falsificación o productos. Tenemos aquí un modelo de especificación técnica. Por ejemplo, alimentos enlatados, una conserva. La temperatura de recepción es la temperatura del medio ambiente. El requisito, que los envases estén íntegros, rotulados con el registro sanitario, con fecha de vencimiento vigente, además que la composición del producto, nombre y dirección sea la del fabricante. Otra información que tenemos, otra característica que debemos buscar en los alimentos para el ejemplo de enlatados, que las latas estén intactas, que no vayan a estar ni abolladas, ni hinchadas, ni oxidadas. Se debe de ver que que al inspeccionar las características organolépticas estén conformes al producto que se está analizando. También tenemos un modelo de ficha de control de la recepción, en la cual podemos apreciar la fecha, la hora de ingreso, el producto del cual estamos recepcionando, el proveedor, la fecha de vencimiento, temperatura del producto, documentación que presenta pues un certificado de calidad, características organolépticas, las que nosotros encontramos, condiciones de transporte,
responsable de la recepción. Tiene que tener nombre y firma. Y alguna observación que creamos conveniente en ese momento. La medición de la temperatura en carnes, aves y pescado es introduciendo el termómetro dentro del músculo. Así tenemos en otros productos, tanto a granel como en empaque vacío. También introduciendo el termómetro. Otros productos empacados. Dentro de la documentación necesaria, tanto para la compra y la recepción, tenemos fichas técnicas de los productos. Cada establecimiento debe diseñar su ficha técnica, tanto de las materias primas como insumos a recepcionar. La estructura de una ficha técnica es la siguiente. Tiene su título, que viene a ser su nombre del producto, descripción del producto, el uso, característica del producto, quiere decir requisitos físico-químicos, organolépticos y microbiológicos, vida útil y condiciones de conservación del producto. Asimismo, envase, almacenamiento, transporte, rotulado. Por otro lado, tenemos el procedimiento para la recepción de las materias primas e insumos y también las visitas a los proveedores. Criterios de aceptación y rechazo de alimentos recepcionados. ¿Cuáles son? Tenemos el ejemplo de las aves, por ejemplo. El criterio de aceptación para esta ave es superficie brillante, firme al tacto y piel bien adherida al músculo, piel con coloración uniforme variando de amarillo a pálido pronunciado, temperatura 5 grados centígrados o menos. El empaque, el producto debe estar rodeado de hielo triturado con autodrenaje. Con todas estas características tenemos un criterio de aceptación. Mientras que el criterio de rechazo, ¿cuándo se da? Cuando encontramos una superficie seca o pegajosa, carne blanda, se deshace fácilmente y la piel se desprende de la carne. Coloración verdosa negruzca, pálida, presencia de coágulos de sangre, ojos hundidos, olor anormal, desagradable y la temperatura mayor a 5 grados centígrados. Otro ejemplo que tenemos son los huevos. ¿Cómo aceptamos? Superficie limpia y sin excrementos. No más de 2 semanas de antigüedad. Color y forma según raza y o especie de ave. Cáscara íntegra. ¿Cuándo rechazamos? Superficie rugosa o quebrada y presencia de excrementos. Color, forma de diferente a la raza. Cáscara rota, olor fétido muy característico. Bien, hemos culminado la parte de la recepción. Ahora nos dirigimos al almacenamiento. El almacenamiento de los productos secos tenemos. Debemos de mantener en un lugar limpio, seco, iluminado, como pueden ver en la imagen, ordenado, protegido de plagas, animales, personas ajenas al servicio también, porque no pueden estar personas que no son del servicio de almacenamiento u otras extrañas. Y personas ajenas no solamente al servicio, sino según indicación del envase también. Colocados los envases de acuerdo a las indicaciones, no apilar más de tantos que indica. Siempre hay una flecha que coloca en el empaque que te ponen la cantidad de cajas que puedes apilar. Los productos químicos como detergente, desinfectante, pintura, debe guardarse separado de los alimentos, de una manera muy alejada. Es por eso que se tiene almacén de alimentos y almacén de productos químicos, totalmente separados. No se debe guardar materiales y equipos en desuso, porque esas cosas que no se están utilizando no solamente lleva a desorden, sino son nidos de acumulamiento de polvo, insectos y todo tipo de plagas puede anidar porque si se siguen acumulando cosas que no usamos, impide
la limpieza de ese acumulamiento de cosas. As- Asimismo, se deben de rotar los productos controlando la aplicación del principio PET. Lo primero que entra y lo primero que sale. Los productos a granel deben conservarse en envases tapados y rotulados. Se deben cumplir con las distancias mínimas requeridas, como son 20 centímetros del piso, 50 centímetros entre hileras, 50 centímetros de la pared y 60 centímetros del techo. En caso de sacos tendrá una distancia entre sí de 15 centímetros. Tenemos otro tipo de almacén para productos que requieren frío. En caso de conservar alimentos refrigerados, este debe tener una temperatura menor de 5 al centro de cada pieza. En caso de conservar alimentos congelados, este debe oscilar temperatura de menos 18 grados centígrados al centro de cada pieza. Los equipos deben estar dotados de termómetros en lugar visible y calibrados periódicamente. Se debe registrar esta temperatura. Los alimentos de origen animal y vegetal deben estar separados para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores desagradables. Pues, las piezas grandes de res en refrigeración no deben exceder de las 72 horas, mientras que otro tipo de carnes como ave, menudencia, no debe exceder las 48 horas. Se colocarán en anaqueles o tarimas de material higienizable y resistente, guardando una distancia mínima de 20 centímetros respecto del piso y 15 centímetros respecto de las paredes y el techo. Los productos de pastelería y repostería se almacenarán en equipos de refrigeración exclusivos. Tanto las carnes como menudencias congeladas se dispondrán en bandejas de material higienizable, como se puede ver las imágenes, colocadas en anaqueles o como bloques, siempre protegidas por un plástico transparente, los films, que hoy son tan conocidos, que te permite realmente aislar de otros alimentos. Tiene que ser transparente y de primer uso, para así evitar la contaminación y la deshidratación de los alimentos. Tenemos también otro tipo de almacenaje, almacenamiento de menaje, donde, cómo y dónde se deben almacenar todo el menaje. Vajilla, cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar cerrado, protegido tanto de polvo como de insectos. Estos equipos y utensilios limpios deben estar guardados y desinfectados en un lugar seco, a no menos de 20 centímetros del piso. Cubrir los equipos cuando no van a ser utilizados inmediatamente. No se deben colocar equipos o utensilios cerca de drenajes de aguas residuales o cerca de recipientes residuales. En la preparación, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Consideraciones de la cocina. Los espacios de la cocina se distribuirán sucesivamente de la siguiente manera. Tenemos la zona de preparación previa, que es próxima al almacén de materias primas, donde se limpiarán, pelarán, lavarán las materias primas que lo requieran. También tenemos la zona de preparación intermedia, que es destinada a la preparación preliminar como corte, picado y cocción. Y la zona de preparación final, donde se concluirá la preparación, servido, armado de los platos o porciones para el consumo del comedor. El espacio de la cocina no es suficiente para hacer las tres separaciones. Se identificará al menos las zonas de preparación previa y para las otras zonas se hará una división en el tiempo, considerando zonas como etapas, sin superponerse. Deberán seguir una secuencia consecutiva para evitar la contaminación cruzada. Después de cada etapa se limpia y se desinfecta el ambiente y superficies que se emplearán en la siguiente etapa. No se debe dar, de caso se debe cocinarse en un ambiente diferente al destinado como área de cocina ni expuesto a la contaminación. Las campanas extractoras con sus respectivos ductos deben ser ubicadas de tal manera que permitan una adecuada extracción de humos, olores y así cubrir la zona destinada a cocción
Su limpieza y mantenimiento será permanente. Los lavaderos deben ser de acero inoxidable u otro material resistente. Su buen estado de conservación, higiene y con suministro de agua potable. Los insumos en su uso durante la preparación deben disponerse en sus envases originales para evitar errores o en recipientes con tapa de uso exclusivo para alimentos de fácil generación y no olvidarse de que se encuentren rotulados para así identificarlos. Consideraciones del comedor. Deberá estar ubicado próximo a la cocina. El mobiliario debe ser de material resistente, fácil de limpieza y mantenerse en buen estado de conservación y higiene. Se tiene alimentos, si se tiene alimentos en exhibición preparados, como se pueden ver en la imagen, estos deben conservarse en equipos que lo mantengan a temperaturas de seguridad y evitando la contaminación cruzada. Estos equipos deben estar en buen estado tanto de conservación como de higiene. Tenemos también más detalles de la preparación previa. Las carnes, pescados, mariscos y vísceras se lavarán con agua potable, corriente, antes de someterlas al proceso de cocción para así reducir al máximo la carga microbiana. Tanto las hortalizas se deben de lavar hoja por hoja o en manojos, abajo, bajo el chorro de agua potable. Con esta presión se van a lograr desprender todas las impurezas. Así se van a arrastrar la tierra, los huevos de parásitos, insectos y otros contaminantes. El encargado que va a manipular el deshojado de las hortalizas se lavará y desinfectará las manos antes de esta operación. El deshojado se realizará antes de la desinfección y bajo el chorro de agua potable, como se puede ver en las imágenes. La desinfección de hortalizas y frutas posterior al lavado se efectuará con desinfectantes comerciales. Estos desinfectantes deben ser los aprobados por el Ministerio de Salud. Seguirán las instrucciones del fabricante. Me refiero a las concentraciones que se ponen en el rotulado del producto. Luego se enjuagarán con agua corriente, agua potable corriente. Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se utilizarán para el corte, trozado, fileteado de los alimentos crudos, deben ser exclusivos para tal fin y también se deben mantener en buen estado de conservación e higiene. Asimismo, durante la preparación previa de los alimentos, la cantidad de estos sobre las mesas de trabajo no deben sobrepasar para evitar así que se caigan estos productos. Los alimentos picados y trozados para la preparación del día que no se utilicen de inmediato deben conservarse en refrigeración y así los protegemos hasta su cocción o servicio. Dentro del descongelamiento tenemos en la refrigeradora a 5 grados centígrados, en el horno microondas es cocción inmediata. También tenemos otra metodología que es bajo el chorro de agua potable, que esto sí se encuentra más o menos a 21 grados centígrados. Tanto en materia prima o el alimento que haya sido descongelado debe utilizarse inmediatamente y de ninguna manera luego de descongelarse se volverá a congelar. Tenemos la cocción. Verificar y registrar regularmente los tiempos y temperaturas alcanzadas por los alimentos. Por ejemplo, tenemos los grandes trozos de carne y enrollados de carne y aves deben alcanzar en el centro de la pieza para una cocción completa 80 grados centígrados, mientras que las grasas y aceites utilizados para freír que presentan cambios de color, olor y sabor deben cambiarse inmediatamente y no deben calentarse a más de 180 grados centígrados.
Conservación de alimentos preparados. Las comidas preparadas parcialmente o precocidas por el fin de terminarlos en el momento de su pedido deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para evitar su contaminación. Asimismo, las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos, perecibles de consumo directo, deben conservarse en refrigeración a una temperatura no mayor de 5 grados centígrados hasta el momento de su consumo. El tiempo de conservación de estos alimentos no debe permitir la alteración de sus características organolépticas. Observen ustedes en las imágenes el orden de los productos y el lugar donde se encuentran, las distancias que estábamos mencionando. Para el caso de los alimentos de mayor riesgo como cremas a base de leche y huevos crudos, el periodo de conservación no podrá ser mayor a 24 horas. Los embutidos y similares de servirse de inmediato o conservarse en refrigeración, protegidos para evitar su resecamiento y contaminación. Dentro del recalentamiento de comidas que tenemos, recalentar hasta alcanzar una temperatura interna de 74 grados centígrados por al menos 30 segundos. Solo así podemos asegurar la sanidad de este producto. Si no alcanza esta temperatura, desecharlo. Descartar alimentos recalentados que no han sido consumidos. Dentro del enfriamiento de las comidas. La comida recién preparada, que no se sirve de inmediato, es esencial enfriar lo más pronto posible. Por eso tenemos enfriamiento de una etapa y enfriamiento en dos etapas. El enfriamiento de una etapa, los alimentos cocinados se deben enfriar de 60 grados centígrados a 5 grados centígrados, pero en 4 horas. Y también tenemos el enfriamiento de dos etapas que tiene que ser enfriar de 60 a 21 grados en menos de 2 horas. Y luego de 21, llegar a los 5 grados en menos de 4. Se debe tomar en cuenta la densidad de las comidas, porque hay comidas mucho más espesas, más densas, y estas comidas demoran en enfriarse. Ponemos el ejemplo de los frijoles, que no se compara a un caldo o una sopa que es menos denso. Entonces, ¿qué tenemos? Que los frijoles van a demorar mucho más tiempo en enfriarse que las sopas. También tenemos que reducir el tamaño de la comida a enfriar va a permitir que descienda la temperatura en un corto tiempo. Si dividimos en depósitos pequeños, entonces vamos a lograr que el enfriamiento se dé lo más rápido. Utilizar baños de agua helada para enfriar las porciones también es factible. Contaminación cruzada. Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en los equipos de frío estarán protegidos y se ubicarán por separado de los alimentos cocinados, precocidos y de consumo directo. El personal encargado de la manipulación de las materias primas se lavará y desinfectará las manos antes de entrar en contacto con los alimentos preparados o listos para el consumo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos en el punto 1 pollo crudo. Está en otro nivel. En el punto 2, la carne cocida. Está en otro nivel, pero el pollo crudo puede caer sobre la carne cocida. La carne cocida está encima contaminada. También tenemos un platillo servido contaminado. Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación de los alimentos deben ser diferentes para los crudos y para los cocidos. Habíamos comentado anteriormente de que debemos de definir con qué colores trabajan los productos cocidos y con qué colores los crudos, para así diferenciarlos y no confundirnos. Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse
con alimentos crudos. Tenemos también el servido de comida. La vajilla, cubiertos, vasos deben estar limpios, desinfectados y en buen estado de conservación e higiene. Sí debemos manipular correctamente. Vemos imágenes de lo incorrecto y lo correcto. Los platos nunca se deben tocar colocando los dedos encima de él. Una vez que está limpio, lo tenemos que agarrar por debajo. Igual para el caso de los cubiertos. No tocar por donde se va a llevar los alimentos, sino por el mantel. Las tazas, como se pueden apreciar. También tenemos otros ejemplos, los vasos. Van sobre una fuente, no van con las manos, directamente colocar las manos. Tenemos pinzas para llevar los alimentos y tenemos cucharas para vertirlos. No debemos usar las manos en contacto con el alimento que se va a ingerir directamente. Existen para el servido alimentos que se encuentran ya listos o raciones, como pueden ver las imágenes, ¿no? Estos evitarán los dispensadores manuales, reemplazándolos por porciones individuales envasadas comercialmente. También tenemos en las mesas de los restaurantes las salsas que se envasan y se sirven debidamente ya refrigeradas en recipientes de uso exclusivo para cada tipo de salsa. Este material de estos envases deben ser de fácil lavado que no nos transmita contaminación, ni olores, ni sabor. Asimismo, deben estar en buen estado de conservación e higiene. También se debe asegurar el cuidado y renovación de estos envases. Además, que se debe de asegurar que se debe renovar el contenido de los mismos por mesa, previo lavado de estos envases. Modalidades del servicio al consumidor. Existe el menú, que el servicio debe ser realizado en un periodo máximo de 3 horas. Existe también servicios de los autoservicios, que cada día son más frecuentes. Servicio a domicilio. Tenemos también atención al consumidor. En esta modalidad se colocarán los recipientes de basura con bolsas plásticas y tapas de vaivén que se mantendrán en buen estado de conservación e higiene, no permitiendo que estos residuos rebasen la capacidad. O sea, esto es lo que se encuentra en un restaurante, un, un mobiliario adecuado y siempre también debe tener un recipiente de desperdicios con tapa. También debemos de trabajar o verificar, porque esto está ya normado, eh, en promocionar la higiene de manos, promover la higiene de manos de los comensales como medida sanitaria. Hoy en día se ven en muchos lugares de atención de alimentación, de servicio de comida, este tipo de, de imágenes al costado del servicio de lavado de manos, ¿no? Se ponen mensajes educativos y de elementos de uso individual como toallitas o gel desinfectante, entre otros. Entonces, no necesariamente se tienen que ir a los servicios higiénicos, sino ya existen lavaderos con su jabón líquido, su desinfectante, su papel toalla desechable, por eso que le dicen papel toalla, porque es un papel, otros le conocen como toallas desechables, y su tacho.
que no va a estar en contacto con las manos. Entonces, los comensales llegan, se lavan y se sientan con las instrucciones adecuadas. Finalmente hemos culminado la unidad 1. Les invitamos entonces a que desarrollen sus talleres, cuestionarios y foros, los cuales van a ser evaluados y los van a contestar en la misma web. Para enviar sus trabajos lo van a hacer a través de la web, los cuales indicarán sus nombres y entonces damos por concluido la unidad número 2 y nos vemos en la siguiente unidad. Gracias.